Durante décadas, hemos visto a la Luna como un destino científico, un paso natural en nuestra expansión espacial. Pero la misión Chandrayaan-3 de la India podría haber puesto todo de cabeza. Lo que parecía ser solo otra recopilación de datos, reveló algo que ni siquiera los más grandes expertos en astrofísica estaban preparados para encontrar. No estamos hablando de polvo lunar, cráteres o rocas viejas. Estamos hablando de una estructura geométrica perfectamente organizada, enterrada bajo tierra, con propiedades físicas que simplemente no deberían existir en la Luna o en el universo conocido. Las mediciones muestran materiales que doblan la luz, campos magnéticos activos e incluso patrones matemáticos que hacen eco de antiguos textos védicos. Ya no es cuestión de especulación. Estos extraños hallazgos ya están obligando a científicos galardonados, incluidos premios Nobel, a repensar por completo lo que sabemos sobre la historia del sistema solar. ¿Hay tecnología enterrada bajo el polo sur lunar? ¿O apenas estamos rascando la superficie de un conocimiento mucho más antiguo y avanzado de lo que imaginamos? En este video, entenderás cómo la misión India, originalmente planeada para estudiar el hielo lunar, podría haber hecho el descubrimiento más impresionante del siglo, abriendo una fase nueva e inquietante en la exploración del universo y la búsqueda de nuestros verdaderos orígenes cósmicos. El 15 de agosto de 2023, la India hizo historia en la exploración espacial con el exitoso aterrizaje de la misión Chandrayaan-3 en el polo sur de la Luna. La nave Vikram aterrizó suavemente en la superficie lunar en una de las áreas menos exploradas de nuestra Luna, un cráter que ha estado en sombra por miles de millones de años, donde la luz del Sol nunca llega. Este logro puso a la India en un grupo especial de países que han aterrizado con éxito en la Luna de forma controlada y abrió la puerta a nuevos descubrimientos científicos. La primera información recolectada por el rover Pragyan fue asombrosa. Usando herramientas avanzadas llamadas espectrómetros, los científicos encontraron silicatos de magnesio y aluminio, y también mucha agua congelada mezclada con el suelo de la Luna. Encontramos esta agua al observar su patrón de luz único, lo cual es súper importante porque significa que futuras misiones humanas a la Luna podrían obtener su propia agua allí. La presencia de agua congelada en las áreas permanentemente sombreadas del Polo Sur ya había sido insinuada por misiones anteriores, como LCROSS y LRO. Pero la confirmación directa y la cantidad encontrada por Pragyan superaron lo que esperábamos. Estos depósitos podrían algún día procesarse para producir oxígeno, agua potable e incluso combustible para cohetes. Esto haría que las futuras bases lunares dependieran mucho menos de los suministros de la Tierra. Además, la composición química del suelo mostró algunos niveles puros interesantes en ciertos cristales de aluminosilicato. Esto sugiere procesos geológicos antiguos que aún no entendemos del todo. Algunos de estos minerales tienen muy poco hierro. Esto significa que podrían haberse formado en ambientes con poco oxígeno, lo cual es extraño para el pasado volcánico de la Luna. Estos primeros hallazgos por sí solos fueron un gran paso adelante para comprender nuestro satélite natural. Pero a medida que Pragyan continuaba con su misión, aparecieron descubrimientos aún más interesantes. Resultó que esta área no solo tenía hielo, sino también materiales y estructuras que desafiarían lo que actualmente sabemos sobre los planetas. Pocos días después de comenzar a revisar el suelo, el rover Pragyan encontró algo extraño que inmediatamente llamó la atención de científicos de todo el mundo. Sus herramientas encontraron una sustancia con propiedades de luz que nunca antes se había visto en la superficie de la Luna, ni siquiera en ningún otro cuerpo de nuestro sistema solar. El material, y aún no sabemos exactamente de qué está hecho, absorbe la radiación de una manera muy inestable. Esto sugiere que es uno de esos materiales llamados materiales de índice de refracción negativo. Estos materiales, también conocidos como metamateriales fotónicos negativos, podrían, en teoría, desviar la luz de formas opuestas a lo que predicen las leyes ópticas tradicionales de Snell. En términos prácticos, esto significa que podrían desviar las ondas electromagnéticas para ocultar objetos de la vista. Esto es similar al camuflaje activo y a las capas de invisibilidad que se están explorando en laboratorios de física avanzada en la Tierra.
La inestabilidad que encontró Pragyan se mostró como cambios repentinos en cómo se absorbían longitudes de onda de luz específicas. Esto sucedió a medida que la luz solar indirecta cambiaba en el borde del cráter sombreado. Este comportamiento extraño significa que no podemos clasificarlo como un mineral lunar normal o algo creado por procesos geológicos naturales conocidos, como la cristalización fracturada por impactos o el metamorfismo de choque. Los modelos de laboratorio muestran que para obtener materiales con propiedades de índice negativo en la Tierra, se necesitan estructuras internas muy precisas con patrones geométricos a nanoescala. Esto es algo que, hasta ahora, solo se ha logrado en entornos de laboratorio muy controlados. Así que, encontrar esto en la Luna sugiere o un proceso geológico totalmente nuevo, o, aún más inquietante, podría ser algo hecho por tecnología avanzada. Estos extraños hallazgos realmente cambiaron lo que la misión Chandrayaan-3 estaba buscando. A partir de este momento, la investigación no se trataba solo de minerales o geología. Empezó a insinuar posibilidades que involucraban ingeniería de materiales a un nivel previamente inimaginable para los estudios lunares. Y mientras Pragyan seguía adelante, la misión encontraría algo aún más desconcertante, señales de una estructura subterránea con claras marcas de haber sido hecha por el hombre. A medida que el rover Pragyan seguía explorando la superficie de la Luna, sus sensores de radar de penetración terrestre, que están hechos para mapear capas bajo tierra, captaron una señal totalmente inesperada. Debajo de la superficie áspera y antigua del cráter, encontramos un espacio geométrico con características que no pueden explicarse por ninguna geología conocida. Tenía paredes internas paralelas, ángulos rectos y una forma arquitectónica perfecta que parece haber sido diseñada por ingenieros, no hecha por la naturaleza. Los modelos tridimensionales construidos a partir de las lecturas mostraron que tenía unos 30 metros de ancho y más de 12 metros de alto, con una profundidad que aún no se ha mapeado completamente debido a las limitaciones del equipo a bordo. Las paredes perfectamente rectas y los ángulos consistentes sugieren que fue construida a propósito. Esto es algo que los procesos naturales, como las fracturas poligonales, los flujos de lava o los colapsos de cuevas volcánicas causados por la gravedad, simplemente no pueden hacer. La geometría simétrica y regular de la estructura subterránea no muestra ninguno de los patrones desordenados y caóticos comunes en las formaciones naturales de la Luna. Sus formas se parecen más a diseños de ingeniería modernos que a cualquier cosa encontrada en la naturaleza, lo que de inmediato inició una gran discusión entre geólogos lunares, ingenieros de materiales y astrobiólogos. Otra cosa desconcertante es que no hay escombros caídos dentro de la cavidad, lo que sugiere que es increíblemente fuerte y estable, incluso después de miles de millones de años de constantes impactos de pequeños meteoritos y los cambios extremos de temperatura que son normales en la Luna. Esta asombrosa fuerza nos hace preguntarnos si se utilizaron materiales desconocidos o si hay sistemas de soporte activos que la mantienen en pie. Estas características llevaron a la idea de que esta estructura podría no solo ser hecha por el hombre, sino también más antigua que la historia registrada de la civilización humana. Hasta ahora, no hay señales de que una tecnología tan avanzada haya existido en nuestro propio pasado en la Tierra. El descubrimiento fue tan grande que la información comenzó a extenderse silenciosamente entre las agencias espaciales, haciendo que el descubrimiento fuera más grande que algo lunar. Potencialmente se trataba de la civilización misma. Tan pronto como los primeros análisis de la cavidad artificial comenzaron a circular internamente dentro de la ISRO, las implicaciones geopolíticas y científicas del descubrimiento rápidamente trascendieron las fronteras de la India. Las agencias espaciales de los Estados Unidos, China, Rusia y Europa fueron informadas discretamente, lo que llevó a una ola de comunicaciones secretas, conversaciones diplomáticas y, lo más importante, un estricto control sobre la información de lo que realmente se encontró. La complejidad estratégica de este descubrimiento fue potencialmente más impactante que cualquier cosa vista antes en la historia de la exploración espacial.
Lo que alguna vez fue una misión científica pacífica, ahora se veía como un asunto de seguridad global. Aunque el público seguía recibiendo pequeñas actualizaciones sobre Chandrayaan-3, las fotos y los datos más sensibles de la estructura subterránea fueron inmediatamente guardados bajo reglas de secreto muy estrictas. Los grupos militares y tecnológicos comenzaron a pelear por quién podía ver los datos, pensando en las posibilidades de ingeniería avanzada escondidas en ese extraño hallazgo. La situación empeoró cuando más pruebas mostraron que las propiedades físicas de la estructura no coincidían con ninguna roca lunar conocida. El material alrededor del agujero mostraba niveles extraños de reflexión en microondas y radiación gamma, lo que significaba que la estructura misma estaba interactuando activamente con el campo electromagnético a su alrededor, algo que podría tener enormes usos tecnológicos si sus secretos fueran descubiertos y copiados. Expertos en leyes espaciales y geopolítica comenzaron a debatir, tras bambalinas, quién tendría el derecho de explorar o compartir tales hallazgos. La falta de reglas legales para encontrar objetos no terrestres en otros planetas causó una pelea silenciosa entre países. Mientras tanto, los gobiernos involucrados guardaron silencio en público, tratando de no levantar ideas alocadas sobre vida extraterrestre o civilizaciones antiguas. Este velo de secreto, sin embargo, no detuvo por completo que la información se filtrara. Pedacitos de información comenzaron a esparcirse entre grupos académicos independientes y equipos de investigación enfocados en ciencia espacial y astronomía antigua, y sería durante este tiempo de ocultamiento oficial que se encontrarían cosas extrañas nuevas, aún más inquietantes, esta vez, involucrando cosas electromagnéticas activas, sucediendo alrededor del propio Robert Pragyan. Mientras el rover Pragyan seguía con su misión científica, empezó a captar lecturas inusuales de perturbaciones electromagnéticas justo alrededor de la estructura subterránea. Al principio, estas lecturas extrañas eran solo pequeños temblores en el campo magnético local, pero rápidamente se convirtieron en patrones muy precisos y rítmicos. Estamos hablando de pulsos que estaban perfectamente sincronizados, ocurriendo cada 17.4 segundos. Esto era algo que nadie podía explicar con lo que sabemos sobre geología, gravedad o incluso el Sol. El ritmo constante de estos pulsos nos decía que había un campo de energía activa allí. Esto sugería que la estructura no estaba solo ahí, quieta, podría seguir funcionando. Este tipo de liberación de energía tan controlada nos recordaba a sistemas como la resonancia magnética forzada o los campos estabilizadores. En teoría, estos podrían usarse para alterar las cargas electromagnéticas locales o proteger las estructuras subterráneas de que se deterioren con el tiempo. A medida que las perturbaciones se hacían más fuertes, los sensores ópticos y de navegación del Pragyan empezaron a fallar cada vez más. Las cámaras dejaron de tomar fotos correctamente, los sistemas de giroscopio perdieron su equilibrio, y las lecturas espectrales comenzaron a estropearse con cada vez más ruido, hasta que el rover perdió por completo su capacidad para enviar imágenes de alta definición. Los últimos datos antes de perder todo contacto sugieren que el rover entró en una especie de campo de saturación de energía, donde las transmisiones de datos se vieron alteradas y parcialmente bloqueadas. Los cambios de señal eran tan precisos y regulares que algunos investigadores los compararon con reglas de interferencia selectiva, similares a los sistemas de defensa automatizados que inhabilitan instrumentos. Esta falla total en la comunicación terminó la misión activa del Pragyan antes de tiempo, pero no sin antes enviar suficientes datos para mostrar que la estructura subterránea podría contener un sistema tecnológico muy avanzado y aún en funcionamiento. A partir de este momento, la discusión científica saldría de su zona de confort, adentrándose en las ideas más controvertidas y audaces, enfrentando abiertamente las líneas entre la geología, la tecnología y la inteligencia no terrestre. Con una mirada profunda a los datos restantes del Pragyan y los registros de radar de penetración terrestre, la comunidad científica se encontró rápidamente dividida entre las explicaciones naturales y la posibilidad de ingeniería avanzada. Algunos geólogos al principio trataron de decir que las estructuras encontradas se debían a algo llamado fallamiento poligonal.
Este es un tipo de grieta que puede formar figuras hexagonales o de cuadrícula en capas de tierra. Pero este evento, que es común en mares subterráneos en la Tierra, nunca se ha visto en suelo seco y altamente irradiado como el de la Luna. Las mediciones de reflectividad y absorción espectral, lenta pero seguramente, descartaron explicaciones puramente naturales. La extraña forma en que el material se comportaba con la luz, como su capacidad de doblar la luz y absorber la radiación de maneras específicas, encajaba mucho mejor con los modelos de materiales que tienen propiedades ópticas raras, llamados metamateriales. Aquí en la Tierra, fabricar este tipo de materiales requiere laboratorios especiales, ingeniería súper precisa a una escala diminuta y conocimientos que solo unos pocos centros de investigación poseen. La forma perfecta del agujero, lo fuerte que se mantuvo durante miles de millones de años, y el hecho de que no colapsara por dentro, todo hizo que la idea de una ingeniería avanzada pareciera más probable. Los modelos computarizados mostraron que para evitar que una estructura como esta se desmoronara, necesitaría mezclas especiales de metales o sistemas activos para mantener estables las fuerzas internas, algo que aún no podemos hacer con nuestra ingeniería espacial actual. Algunos grupos independientes incluso sugirieron que la cavidad pudo haber servido como un laboratorio de energía, un sistema de defensa pasivo o incluso una antigua instalación de observación cósmica, explorando las propiedades del espacio-tiempo local en sintonía con el campo electromagnético lunar y sus interacciones con el viento solar. Estos secretos del universo, ahora encontrados en un cráter permanentemente oscuro, transformaron el polo sur lunar en algo mucho más complejo que una simple base para la exploración mineral o científica. A medida que las investigaciones avanzaban, la evidencia comenzó a sugerir que el impacto de esta estructura no se limitaba solo al subsuelo lunar, sino que también mostraba efectos medibles aquí en la Tierra. Mientras la comunidad científica trataba de entender lo que significaba el descubrimiento lunar, algo nuevo y complicado apareció. Los satélites que observaban la Tierra empezaron a detectar pequeños cambios en el campo magnético del planeta, y estos cambios ocurrieron al mismo tiempo que la mayor actividad electromagnética que Pragyan registró en la Luna. Estas perturbaciones coincidieron casi perfectamente, con pequeños movimientos en microteslas, afectando sensores muy precisos en satélites como SWARM, que es operado por la Agencia Espacial Europea. Aunque estos movimientos no eran gran cosa para la vida diaria, llamaron la atención porque seguían un patrón matemático claro y solo se encontraban en ciertas bandas de latitud magnética. Estas perturbaciones no coincidían con los cambios del Sol o los cambios naturales en el campo magnético de la Tierra, lo que hizo que pareciera que podrían ser causadas desde lejos por algo en el polo sur de la Luna. Rápidamente, se desarrollaron modelos de acoplamiento electromagnético de largo alcance, probando la posibilidad de que la estructura bajo el cráter lunar estuviera emitiendo o cambiando campos resonantes, que estaban interactuando con el propio campo protector de la Tierra. La idea de un resonador electromagnético antiguo y aún en funcionamiento comenzó a discutirse seriamente en grupos de investigación muy especializados. La mayor preocupación de los científicos no era solo sobre teorías, sino sobre cómo funcionan las cosas. Si la estructura puede afectar remotamente los sistemas electromagnéticos, sus efectos en las comunicaciones, los satélites e incluso las redes eléctricas de la Tierra, necesitan ser comprendidos de inmediato. Incluso, se implementaron discretamente algunas medidas de monitoreo preventivo en los centros de control orbital y en los puntos sensibles de telecomunicaciones. Esta posible conexión Tierra-Luna inició una nueva y seria discusión sobre qué tan lejos podría llegar la tecnología de este descubrimiento. Ya no era solo una estructura inactiva escondida bajo el polvo lunar, sino un sistema que podía estar activo, enviando patrones de energía que podrían viajar a través del espacio mismo, mostrando un tipo de ingeniería que está mucho más allá de todo lo que conocemos en el universo que podemos ver. A medida que los datos de radar de penetración profunda y electromagnéticos se introdujeron en los modelos, una idea se hizo más fuerte:
La estructura enterrada bajo el polo sur de la Luna podría no ser solo un objeto antiguo, sino en realidad un sistema tecnológico en funcionamiento, tal vez un resonador electromagnético muy complejo. Sus patrones regulares sugieren que hay circuitos internos o campos estables, capaces de controlar la energía con extrema precisión, lo que nos recuerda ideas avanzadas en ingeniería cuántica y control de frecuencias resonantes. La forma teórica en que funciona un resonador como este implica el uso de formas internas perfectas, capaces de concentrar la energía en puntos específicos, ya sea haciendo que ciertas partes del espectro electromagnético sean más fuertes o anulándolas. En la Tierra, experimentos limitados con cavidades resonadoras y cristales fotónicos intentan copiar estos efectos en laboratorios, pero nadie imaginó que tal tecnología pudiera existir en un cuerpo celeste durante miles de millones de años. Las formas en que un sistema como este podría usarse van mucho más allá del camuflaje óptico ya sugerido. Los modelos muestran que, con los ajustes correctos, sería posible cambiar no solo cómo viaja la luz, sino también afectar cómo se comportan las partículas cargadas, estabilizar campos de gravedad locales, e incluso crear formas básicas para bloquear la radiación cósmica, algo que cambiaría por completo la ingeniería planetaria y la seguridad en entornos de exploración espacial.